Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este salón de actos virtual de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Estamos hoy en lo que es la última de las conferencias que se han venido desarrollando en torno a este ciclo que hemos denominado para celebrar los 500 años de la llegada de la Orden de las Madres Carmelitas Calzadas de la antigua observancia a Antequera. Como podrán comprobar en esta ocasión, nos seguimos un poco los prolegómenos habituales en los que pues se hacía una presentación sucinta del ponente. En este caso, a mí, como coordinador del ciclo, me toca, en cierta manera, cerrar lo que ha sido la terna de invitados y de ponentes que han estado con nosotros prácticamente desde diciembre hasta hoy, día 25 de febrero. Como sabrán, y lo hemos comentado en numerosas ocasiones, este ciclo se integra dentro de uno mayor, denominado la Edad del Ingenio, en el que durante ya algunos años la Real Academia de Nobles Artes de Antequera pretende poner de relevancia toda una serie de aspectos vinculados con la economía, la sociedad, la cultura, el arte, etcétera, y la literatura, por supuesto también, relacionados y vinculados con la edad moderna en Antequera y con ese término un poco más extenso que son las tierras de Antequera. En esta ocasión, esa llegada de la Orden de las Madres Carmelitas Calzadas de la antigua observancia hasta Antequera en 1520 ha sido un poco la excusa, esa magna excusa, por qué no decirlo de esa forma, que nos ha servido para plantear este ciclo que ya hoy llega a su fin. Con esta ponencia, los silencios de la quietud, paseos y meditaciones alrededor del patrimonio de la encarnación de Antequera, se pone final a un recorrido en el que hemos trazado toda una serie de aspectos, en este caso cercanos y a veces consustanciales, con el devenir y el día a día del convento de la Encarnación y de las Madres Carmelitas Calzadas en Antequera. Por supuesto, aprovecho la ocasión antes de comenzar con esta ponencia para dar las gracias a los que de una manera u otra han estado conmigo acompañándome en este trayecto que iniciamos hace ya algunas semanas. Por supuesto, a José Escalante Jiménez, vicedirector de esta Real Corporación, por coordinar conmigo justamente el ciclo de la Edad del Ingenio, a Carmen Arroyo Gallardo, nexo importantísimo entre la propia academia y el convento de la Encarnación, que en este caso me ha acompañado en las labores de seguimiento de este ciclo, y por supuesto a todos y cada uno de los ponentes que de una manera u otra se han prestado a colaborar en este ciclo y que han estado acompañándoles durante algunas de estas últimas semanas. Además, sus ponencias, como bien saben todos, se quedan alojadas en nuestro canal de YouTube, donde pueden verlas siempre que lo deseen. Además, por supuesto, quiero aprovechar la ocasión y para terminar un poco este capítulo de agradecimientos, darle muy personalmente ofrecer mi gratitud a las Madres Carmelitas Calzadas del convento de la Encarnación, porque, bueno, si esta conferencia o esta ponencia se llama Paseos y Meditaciones es porque he tenido la oportunidad, gracias a ella, de poder entrar en algunas ocasiones al propio convento y a partir de ahí generar todo un material gráfico, visual, que me ha parecido interesante traer a colación justamente en esta ocasión. Por ello, les agradezco, por supuesto, no solamente que en alguna ocasión me hayan brindado la oportunidad de poder acceder al convento, sino también por estar ahí también día a día, siempre atentas a lo que ha sido este ciclo, que de alguna manera, pues también, ¿por qué no?, las homenajea a ellas, como en este caso habitantes actuales de este convento. Sin más, como les digo, va a ser algo muy visual. Espero, por supuesto, no pasarme en demasía del tiempo que creo que tengo estipulado o yo me he estipulado para esta intervención. Quienes me conocen saben que muchas veces el verbo nos puede a algunos, y en este caso pretendo justamente cambiar un poco esa idea del verbo por la imagen, como ahora irán comprobando. De alguna manera,
y comienzo con esta cita de Víctor Hugo, he querido desprenderme para esta ponencia, como les decía antes, de todo lo provisto de antemano, entendido eso todo como una especie de aparato textual, para así dejarme quizás vencer por la memoria, por el recuerdo, aunque sea espontáneo, breve, de varios paseos que he tenido la oportunidad, como les comentaba anteriormente, de realizar por el interior del convento de la Encarnación. Y tengo que decir que en los recorridos que ha trazado mi mirada mientras deambulaba por pasillos y estancias, ha sido el silencio quien me ha acompañado de manera incesante y que además arropaba casi de forma inconsciente toda una serie de pensamientos que posteriormente se han convertido en reflexiones. Estas reflexiones se han camuflado en forma de imágenes que también iban surgiendo con el propio devenir del recorrido. A su vez, estas mismas se han constituido en determinantes símbolos que aluden, que expresan diferentes ideas que se acumulan todavía hoy entre los rincones perdidos de alguna estancia solitaria. Todo ese material, ingente propuesta visual, queda sumida en esta presentación que les propongo a la postre, sucesión de momentos e instantes que lentamente han ido construyendo también una nueva memoria que seguirá sustentando el convento de la Encarnación de Antequera. Por supuesto, esta imagen muy ilustrativa de esa portada manierista que he elegido para iniciar este recorrido podía también haber quizás comenzado por la portada principal de la iglesia adyacente a este convento, pero me ha parecido mucho más interesante plantear este recorrido, divisar esa puerta donde bueno, podemos iniciar ese tránsito hacia el compás y posteriormente hacia el propio convento como ese punto de partida a partir del cual podemos ir estructurando una ponencia que, como les digo, he pretendido dividir en varios apartados a modo de itinerario, como bien reza en la imagen, haciendo una pequeña un pequeño resumen de lo que han sido estas ponencias hasta hoy mismo, bueno, hablando de esa memoria y cómo se ha reflejado justamente a través y partiendo de esta misma portada y mirando ya hacia el interior del propio convento, esa idea de los silencios de la quietud que me han acompañado en esas ocasiones en las que he podido acceder al propio convento y que desarrollo en diversos conceptos que me han parecido también muy atractivos y muy vinculados en esta ocasión con algunos pareceres vinculados a este convento, como son el asombro, como son la contemplación, el paseo, la oración, la lectura. Y bueno, terminaría con esa idea de los días venideros, de ese futuro que pueda deparar al propio convento en el sentido de, bueno, pues hemos llegado después de esos 500 años a donde estamos hoy y qué puede venir o qué vendrá toda vez que haya pasado este tránsito, ¿no? Aquí esta pequeña línea temporal, bueno, les presento quiénes han sido un poco los ponentes para quien a lo mejor no las haya seguido o no nos haya seguido, partiendo de ese diciembre del año pasado, intentando, quisimos, y creo que así lo conseguimos, que la apertura del ciclo coincidiera justamente con el año en el que desembarcan, digamos, o llegan hasta Antequera las madres carmelitas calzadas. Por eso empezamos en diciembre del año pasado, 2020, y clausuramos ya hoy en febrero de 2021. El primero de los ponentes, José Escalante Jiménez, bueno, nos habló de esos orígenes y ese asentamiento de las madres carmelitas calzadas en Antequera, con el reflejo siempre puesto y la mirada en ese cerro de la Veracruz, donde fue ese primer asentamiento años antes de llegar hasta el convento actual y bueno, fue ese contexto primero cercano, hasta cierto punto localista, que nos introducía José Escalante para ir abordando otras consideraciones en torno a esta congregación. Desde el punto de vista
artístico, arquitectónico, fue Carlos Rico Mesa, que ya ha colaborado con nosotros en alguna que otra ocasión, quien desgranó toda una serie de pormenores vinculados en este caso con la arquitectura carmelitana en Antequera, y además tomando como ejemplo constructivo el propio convento de la Encarnación y sobre todo su iglesia, de la que ahora veremos también algunos aspectos. Por su parte, Alicia Marchán Rivera, doctora y profesora titular de la universidad, en la Universidad de Málaga, nos habló de toda esa producción de documentos que, bueno, diferenciados en sus tipologías documentales y vinculados a los archivos monásticos femeninos durante la Edad Moderna, nos proponían también un interesante recorrido por toda una serie de aspectos, en este caso vinculados al ámbito documental, y que nos hablan también del interior de los propios conventos donde se generan estos documentos y que también son pruebas, por supuesto, palpables del día a día, de la vida cotidiana de las diferentes congregaciones. Por su parte, José Cantor Ruiz, platero, bueno, creo que hizo una charla también muy interesante, una ponencia en la que centraba la atención en algunos elementos singulares de la colección de vasos sagrados y ajuares de las Carmelitas Calzadas de Antequera. Nadie mejor que él en esta ocasión, como fue aquella ponencia hace tan solo unas semanas, el 28 de enero, donde bueno, pues su profesionalidad como platero nos introducía no solamente en las técnicas, sino también, por supuesto, en las características de estos elementos, como digo, tan singulares. Quien me ha precedido prácticamente hace 2 semanas, en este caso el doctor Sergio Ramírez González, también profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, creo que venía un poco también a cerrar esa línea que había abierto José Escalante desde el punto de vista más cercano, próximo, local, hablando del origen y el asentamiento de la orden, y en este caso Sergio Ramírez nos amplió toda esa mirada, toda esa perspectiva al ámbito regional, a toda Andalucía, para hablar de esa provincia bética carmelita y también situar dentro de ese contexto al propio convento de la Encarnación. Ha sido un poco el itinerario que se ha seguido hasta prácticamente hoy, hasta esta tarde, en el que, bueno, pues seguimos profundizando en algunos aspectos relacionados con el convento de la Encarnación, con sus espacios, con sus tránsitos, etcétera, etcétera. Realmente reflejo de la memoria, muchas veces, esa memoria que se esculpe, que se labra en el material, que luego va cobrando forma. Me parecía también un interesante punto de partida, utilizando, como les decía anteriormente, esa portada principal del convento, en este caso, y que daba acceso al compás como estancia previa para llegar al interior del propio convento, donde por supuesto destacan numerosos elementos. Simplemente traigo algunos en los que me fijaba justamente, o los que nos podemos fijar si nos detenemos, aunque sea un minuto, para contemplarla con tranquilidad. Es una portada bella, manierista, en la que, bueno, pues dentro de esa talla de San Elías, bueno, pues podíamos destacar ese trabajo concienzudo para reflejar los ropajes, las texturas de la tela del personaje, o por supuesto la presencia habitual y constante del propio escudo carmelitano, ¿no? Me parece también muy interesante traer a colación esta portada por por el contraste que podemos encontrar en ella por la presencia de diferentes materiales y elementos, ¿no? Por una parte esa caliza negra, rojiza, que contrasta de manera pues con el blanco de otros elementos, o incluso con la arenisca que poco a poco va creciendo en torno justamente a esta portada y que va creando ese marco en el cual se insertan elementos evidentemente muy importantes a destacar, como por ejemplo la hornacina en la que se sitúa la figura de San Elías, y bueno, en la que podríamos incluso acordarnos de que la espada que porta como uno de los elementos iconográficos
propios de esa representación de San Elías, pues bueno, si nos fijamos en la espadaña de la iglesia, pues advertiremos que se asemeja bastante a la forma de la propia espada, ¿no? Creando un poco esa ligazón entre lo terrenal, entre lo aéreo, ¿no? Entre lo divino, de alguna forma, como, digamos, tránsitos que nos pueden servir para profundizar o seguir conociendo un poco lo que es este convento, ¿no? Un convento en cuyo acceso yo antes decía que iba a obviar un poco el aparato textual a la hora de hacer esta presentación, aunque ciertamente esa idea de texto está presente desde el propio momento en el que nos fijamos en esta portada, donde además podemos comprobar también, por ejemplo, que la figura de San Elías, en este caso, porta un libro que podría denotar esa labor pedagógica de la figura del santo, aunque también con anterioridad lo podíamos ver en algunas representaciones y también en algunas fotografías bueno, del siglo pasado, en las que aparece con una iglesia, con un edificio pequeño, también hablando un poco de su labor de fundación. Me parecía en este caso muy acertado plantear ese contraste de que hablaba yo anteriormente de los materiales que se dan en la portada, justamente con el diálogo que se establece en esta ocasión entre bueno, la imponente presencia de este escudo carmelitano y que además bueno, pues está casi enmarcado por estas volutas que se labran en la arenisca, ¿no? Me parecía interesante porque bueno, frente a esa dureza del material con el que está realizado el propio escudo, pues se contrasta la maleabilidad de esa arenisca que permite la creación de otras formas, esta especie de voluta que bueno, se presentan un poco a modo de marco, en este caso en sendos escudos que podemos encontrar en esta portada, ¿no? Incluso también otros elementos geométricos que nos hablan también de ese contraste y esa idea de potenciar cierto dinamismo en la presencia de los mismos dentro del contexto de la portada. Una portada en la que podemos también localizar, como digo, algunos también elementos decorativos, en este caso, que, bueno, curiosamente, y eso, pues, no sé no recuerdo si en la ponencia de Carlos Rico Mesa llegó a comentarlo, pero en una de las visitas que realizamos justamente para que pudiera tomar imágenes para su ponencia, nos percatamos de la repetición o la presencia de este mismo elemento decorativo que tenemos en el exterior del convento, en este caso en la iglesia, y cómo se presenta pues en algunas de estas ménsulas que vemos en estas imágenes, con lo cual también se empieza a trazar esos caminos de ida y vuelta entre el exterior y el interior, en este caso ejemplificados en estas estructuras, en esta bueno, especie de escamas que se presentan tanto en la portada como en el interior de la iglesia. El fulgor del ruego, evidentemente, todo lo que tenga que ver con esa búsqueda del silencio, en este caso confundido entre los espacios, ya sea del propio convento o de la iglesia, también se manifiesta en algunos detalles de esos elementos tan singulares de los que José Cantos habló en su momento y que he querido volver a traer aquí, en este caso, solamente para mostrar algunos detalles como parte de la riqueza en la elaboración de los mismos y que bueno, también nos hablan de esa singularidad que podemos ver en muchos de ellos, ¿no? Evidentemente el trabajo delicado del artesano, del artista, por supuesto también, que trabaja, que modela, que extrae las formas que evidentemente van de una forma o de otra acompañando en el día a día de los rezos, de la liturgia, etcétera, etcétera. A veces con la presencia
en esos detalles de otros santos de la propia orden que se van poco a poco colando además en esas estructuras que se crean con el trabajo del oro, de la plata y de otros metales. En otro caso también santas que proliferan en esos vasos sagrados, como bien refería José Cantos. En definitiva, toda una serie, una suerte de detalles que son propios de ese fulgor de la oración o de rezo, como yo decía, o como se expresa en el inicio de este bloque, y que me parecía interesante traerles a colación. Bueno, para este punto, donde seguimos hablando de memoria bueno, y un poco también del pasado y cómo ese pasado viene hasta nosotros, les traigo aquí de inicio esta imagen de este escritor belga, poeta también, literato, Maeterlinck, que bueno, en principio podrán pensar que no tiene, que pinta aquí, que a lo mejor no tiene mucha relación con el convento de la Encarnación, ¿no? Incluso para apoyar lo que ahora les voy a ir contando, traía esta pequeña cita de uno de sus libros llamado El Tesoro de los Humildes, publicado en 1896, en el que dice lo siguiente, ¿no? Desde el momento en que tenemos verdaderamente algo que decirnos, estamos obligados a callarnos. Y si en estos momentos resistimos a las órdenes invisibles y apremiantes del silencio, habremos sufrido una pérdida eterna que los más grandes tesoros de la sabiduría humana no podrán reparar, porque habremos perdido la ocasión de escuchar a otra alma y de dar un instante de existencia a la nuestra. Y hay muchas vidas en las que tales ocasiones no se presentan dos veces, ¿no? Ese contraste de quedarnos en silencio cuando realmente tenemos algo que decir, algo importante, algo que comunicar con otra persona, de plantear esa interlocución. Me parecía también un contraste interesante, sobre todo en una charla, en una ponencia como la que estamos viendo, donde bueno, pues, esa idea de reflejar el silencio es una constante. Pero yo les decía antes que intentaba buscar una ligazón entre Maeterlinck, este literato belga, y el convento de la Encarnación. Sí, a priori, evidentemente, no hay nada que los pueda unir. Sí hay algo que les pueda unir, les digo, y es la figura de José María Fernández Rodríguez. Y me preguntarán, o se pueden preguntar, qué juegos malabares está realizando el ponente para conectar a estas dos figuras. Resulta que la imagen que le estoy poniendo de Maeterlinck, que es una postal de época, está entre las pertenencias dentro del fondo de José María Fernández Rodríguez, que se encuentra en el Museo de la Ciudad de Antequera, en el MUCA. Bueno, pues seguramente todos sabrán, y si no yo les digo, que José María Fernández estuvo viajando por Europa, por diversos lugares. Francia, bueno, primero fue a Barcelona, de ahí pasó a Francia, estuvo en Bélgica, Londres y otros lugares. Seguramente en Bélgica, como hizo en otras ciudades, visitaría museos, recorrería sus calles y tendría contacto, aunque sea a través de libros, porque también en su biblioteca hay libros de Maeterlinck, pues tenemos constancia de que pudo conocer su figura, aunque sea a través de la literatura, por supuesto, y en este caso compró o se trajo de ese viaje esta postal, como la hay de otros literatos y artistas en ese fondo, en este caso de Maeterlinck. Hemos enlazado Maeterlinck con esta figura y también a través de esta cita también con José María Fernández, con lo cual de alguna manera todos quedarían, o ellos dos quedarían de esa manera un poco unidos, ¿no? Pero claro, nos falta un tercer elemento. Tenemos estas dos figuras importantes, nos falta un tercer elemento como es el convento de la Encarnación. Resulta que el convento de la Encarnación es origen y desarrollo de algunos de los artículos que durante muchos años José María Fernández estuvo publicando y escribiendo en Antequera.
artículos, muchos de ellos elaborados en ese silencio y en esa oscuridad del archivo histórico cuando era archivero, artículos que siempre se dirigen hacia la historia, hacia el patrimonio, hacia el arte, en una especie de construcción propia de la sociología del arte y que nos traen hoy hasta nosotros, algunos de ellos convertidos en libros y otros todavía presentes en las publicaciones de la época, nos traen ante nosotros un importantísimo legado que ha sido referente para muchos historiadores y que sigue estando ahí como una base plausible, muy importante sobre la que construir también la historia actual de la ciudad de Antequera. Con lo cual, de esta manera, quedaría un poco cerrado este triángulo en el que el convento de la Encarnación sería uno de los vértices, mientras que Maeterlinck y Fernández, en ese contacto que pudo existir, serían los otros dos, ¿no? En este sentido, Fernández realiza hacia, bueno, más o menos, yo he puesto ahí hacia 1943 aproximadamente, estos textos, estas notas, en este caso titulado La Iglesia de la Encarnación y el Convento de Carmelitas Calzadas, son apuntes de su propia mano que, bueno, pues nos están hablando de ese trabajo concienzudo que él realiza. Verá incluso cómo hay correcciones en lo que ya había definido como ciertamente un texto no acabado, pero casi acabado. Un texto que incluso cuando se mecanografía sigue puliéndose por su parte, con lo cual denota ese trabajo intenso y concienzudo que siempre realiza o realizaba en sus escritos y también, por supuesto, en toda su producción artística. Un texto que se publicó ya bajo solamente el nombre de la Iglesia de la Encarnación dentro del libro de las iglesias de Antequera en 1943 y que, bueno, pues podíamos incluso encontrar algunas diferencias entre lo que pudo ser este primigenio texto en el que se abordaba no solamente la Iglesia de la Encarnación, sino también el convento de Carmelitas Calzadas en Antequera, en su constitución ya en un texto un poco más elaborado, meganografiado, y su presencia final hablando únicamente de la Iglesia de la Encarnación, con lo cual pueden ver que hay un recorrido entre un texto y otro, ¿no? De hecho, advertimos también algunas diferencias interesantes, como por ejemplo se inicia el texto autógrafo suyo hablando de la fundación justamente de este convento a través de la orden y bueno, pues cómo llega a convertirse en algo un poco más diferente si lo comparamos con el inicio del texto que encontramos en el capítulo 9 de las iglesias de Antequera, llamado únicamente la Iglesia de la Encarnación. Ese texto, finalmente, como les digo, se acompaña de una serie de fotografías. En muchos casos, las fotografías que él encargaba se realizaban por parte de algunos fotógrafos de Antequera. En muchos de los casos los encargaba al estudio de Zubillaga, en Málaga, con el que tenía también un importante contacto. A la postre, todo ese aparato visual que generaba para sus investigaciones, evidentemente nos está hablando de la utilización de la fotografía en un contexto muy determinado, en labores de investigación, que además se vertía justamente en la publicación de esas investigaciones y una fotografía en ocasiones muy detallada, donde incluso se explicitaba los planos, diferentes planos de una talla o algún elemento en particular, justamente para denotar ese interés que mostraba el autor en los procesos de investigación, ¿no? Antes les hablaba de que en alguna fotografía el San Elías aparecía con una, bueno, pues esta pequeña casita, una iglesia, bueno, aludiendo un poco a sus labores de fundación, ¿no? Y de fundador, ¿no? Pues aquí tienen esta fotografía que evidentemente estaremos hablando de más o menos cercana a mediados del siglo pasado y puede ser un buen también referente para que vean cómo estaba la portada en ese momento y cómo nos ha llegado hasta la actualidad. Llegados a este punto, nos metemos casi de lleno ya en el interior del propio convento, ya aludiendo a
lo que yo he querido plantear como una especie de tipos de silencio que de alguna manera apoyan también un poco lo que es este contenido que le estoy brindando aquí, ¿no? En principio me amparo un poco en las palabras y ahora veremos alguna cita más de ella, de Esther Peñas, que en el prólogo del libro Pequeño Mundo Ilustrado de María Negroni nos dice lo siguiente sobre el asombro, ¿no? El asombro es una palabra moderna que parte de sombra y hace una cita textual donde dice: uno no se ilumina imaginándose figuras de luz, sino tornando a la oscuridad consciente. Es una cita que recoge la propia Esther Peñas de El árbol filosófico de Jung. Bueno, creo que eran palabras interesantes que podían servir para abordar esta idea del silencio, ¿no? Ya intentando mostrarles algunas imágenes de ese interior del convento, ¿no? Además, también la propia Peñas, un poco más adelante, en este mismo libro, dice lo siguiente, ¿no? Hay que entender un poco yo, y por eso traigo a colación esta cita, el asombro como una interrupción en el continuum de lo familiar, de lo cotidiano, el asombro como encuentro pleno con la contingencia, con la imprevisibilidad del devenir, la vida abriéndose paso. Asombrarse supone la gracia de encontrar lo imprevisible allí donde estaba todo previsto, de descubrir lo extraño allí donde todo parecía normal. Para mí, que he tenido la suerte de poder entrar al convento, posiblemente lo normal era todo lo que estaba fuera. Y todo lo que me encuentro dentro es esa gracia de encontrar lo imprevisible allí donde en principio todo parecía estar previsto. Por supuesto, es ese contraste entre el alejamiento un poco de lo cotidiano, como la propia Esther Peñas relata en esta cita, y el encuentro con toda esa idea de contingencia, con la imprevisibilidad del devenir, que en este caso venía manifestada por todas las imágenes que he ido generando o se fueron generando justamente en esas visitas. Por supuesto, a poco que uno va deambulando por los espacios de este convento, empiezan a aparecer objetos, empiezan a aparecer elementos propios de la liturgia, otros objetos más propios de otra liturgia, en este caso la cotidiana, el día a día, el devenir, que me parecían interesantes traerlos. En algunos casos surgían desde el propio imaginario que supone capturar en ese instante, en ese momento determinado, una especie de, podrían ser casi objet trouvé, ¿no? Muy al estilo del surrealismo, ¿no? Como asaltan a la mirada esos elementos y nos atraen por diversas circunstancias y al final son retenidos justamente a través de la cámara y pueden ser, vertidos en la memoria y además como parte de la propia memoria del mismo convento, ¿no? Antes les mostraba también esta pequeña puerta profusamente decorada, pintada. Estamos viendo una de las partes de la propia estructura, la otra da a la misma iglesia, a una pequeña estancia que se encuentra en el interior de la iglesia. Esa estancia la estamos viendo ahora desde dentro, ¿no? Me parecía interesante resaltar la presencia de esa pequeña red, ¿no? Que al fin y al cabo podía ser una perfecta traslación de la celosía metálica que también se encuentra en la propia iglesia y que separa ese ámbito hasta cierto punto más público, vinculado con la estructura de la iglesia, de ese ámbito más privado y silencioso que puede ser ya
el coro donde se sitúan las madres cuando hay misa, ¿no? El interior de esta pequeña estancia o confesionario, incluso podríamos verlo de esa forma. Como les digo, también está profusamente decorado. Habitualmente no se abre. Bueno, pues en ese momento pude entrar, o por lo menos desde fuera, fotografiarlo, y bueno, sorprendía el interés de las pinturas que vemos en su interior, ¿eh? En cada una de las paredes, y que, bueno, pues denotan ese también interés decorativo por estas estancias, por supuesto con escenas, con episodios propios vinculados a la vida de Jesús o a algunos miembros de la orden, como pueden comprobar. Eso es en la parte baja. Que no parezca que el recorrido termina justamente con estas imágenes y aquí acaba la ponencia, ni mucho menos, ¿no? Pero en ese recorrido uno va ascendiendo y también se va encontrando con otras imágenes que en ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, pasan desapercibidas, sobre todo planos y perspectivas que no se pueden tener a ras de suelo, ¿no? Y es justamente en esa final, en esa espadaña a la que antes aludíamos, donde podemos tener una perspectiva muy interesante, no solamente de lo que es la elevación de la iglesia, del propio convento, sino también de la propia ciudad donde se encuentra ese convento, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues las campanas del siglo XIX, en este caso, fundidas en el siglo XIX y algunas a principios del XX. Bueno, pues la figura siempre imponente del angelote de la torre de San Sebastián, que está justamente al lado también de este convento de la Encarnación. Aquí pueden ver algunos detalles de esas campanas, en este caso Constantino Linares Ortiz, como bien reza ahí, fundidas en Madrid, bueno, incluso aludiendo a la priora que en ese momento estaba vigente en este convento, como es Sor Eufemia de la Soledad. Bien, además, por supuesto, como les decía, las perspectivas que tenemos desde esa torre, desde esa espadaña, pues nos advierten también de la majestuosidad de la propia ciudad. Es interesante cómo el convento permitía no solamente la relación directa con el ciudadano a través de la iglesia y de los contactos que se podían tener en esos espacios, sino también del punto de vista digamos, espacial o visual, como estamos comprobando. Esa conexión también se hacía palpable a través de la mirada, y cómo esa mirada se podía centrar en elementos, digamos, identitarios de la propia ciudad, como la Alcazaba, otras iglesias, bueno, algún detalle aquí del Arco de los Gigantes, y ahí los pináculos y también la espadaña de Santa María la Mayor, el Palacio de Nájera y su plaza, y bueno, y también otros conventos, en este caso de las Catalinas. Bueno, pues evidentemente son lugares recónditos, porque no son habituales visitarlos, que permiten también esa parada, esa pausa, que nos permita regocijarnos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que es una imponente ciudad, esa ciudad de las iglesias, esa ciudad barroca que tanto ha gustado siglo tras siglo a quienes se han acercado de una manera u otra a investigar todos los prodigios, podríamos decir, que se han desarrollado en ella. También, por supuesto, en esas vistas encontramos la imponente Peña de los Enamorados. En esta imagen me parecía muy curiosa, semicubierta por la niebla en el momento de realizar la fotografía, emblema también, ¿no? Y ahora además también parte de ese patrimonio de la humanidad, ¿no? Y por supuesto la mirada esencial que se traza casi en línea recta, en ese eje axial que podíamos tener, o como digo,
dibujar desde la propia espadaña del convento de la Encarnación o del propio campanario hasta el cerro de la Veracruz, hasta esta ermita de la Veracruz, que bueno, pues nos sigue hablando de los inicios de esta congregación y que bueno, pues tienen en esta visual, pues creo que esa conexión tan interesante, ¿no? Claro, si hablamos de mirada, hablamos de la contemplación, ¿no? Y como también esa contemplación nos permite el sosiego de detenernos tranquilamente y en el silencio de ese momento, pues admirar toda una serie de, bueno, pues obras, objetos que también van apareciendo en esa visita, ¿no? Desde cuadros, de obras, muy posiblemente de algunas tardías del 18, donde los episodios, bueno, en este caso de la Anunciación a la Virgen o a la huida a Egipto, son bueno, obras que van apareciendo también en esos recorridos, donde se alternan con otros elementos escultóricos que van también proliferando en esos rincones. Bueno, aquí otras muestras pictóricas que podemos encontrar en algunos de esos espacios o estancias a poco que vayamos moviéndonos. Evidentemente, por cuestiones de tiempo no voy a detenerme en hablar de muchas de ellas, pero bueno, que sí tengamos presente que hay mucho más allá, evidentemente, de lo que podemos ver en un principio. Me parecía interesante resaltar ese rico legado y ese rico patrimonio, esos bienes muebles, evidentemente, que también forman parte de la historia del convento de la Encarnación, ¿no? Incluso esa idea de silencio también podía plantearse, esa contemplación, ese silencio de la contemplación, que incluso podíamos imaginarlo roto por el, digamos, la música extraída al órgano que posee, que está ubicado en la misma iglesia. Bueno, un elemento también muy singular, este Cristo de la humildad, que, bueno, pues yo disfruté mucho. Además, esta visita la hice, por supuesto, con Carmen Arroyo, con la otra coordinadora del ciclo, y es algo que no, bueno, no se suele ver con asiduidad. Y bueno, pues nos sorprendió mucho esta escultura que bueno, pues nos está remitiendo posiblemente también a finales del 17, principios del 18, creo, o podemos pensar más aproximadamente, pero bueno, majestuosa, serena, bueno, con ese retrato de Cristo, evidentemente tratado de una manera muy singular y muy también cercana a lo emotivo, evidentemente lo que expresa en sí mismo la propia imagen y demás. Y bueno, también, bueno, pues toda una serie de elementos que van surgiendo en el propio, en toda la escultura y el soporte que la alberga. Pensamos incluso que podía ser una escultura que se procesionara en algún momento, porque no, que aunque, bueno, pues dentro de su simplicidad, pues evidentemente era también un elemento consustancial y muy interesante dentro del contexto del patrimonio albergado en el convento de la Encarnación, ¿no? Además, también nos hemos encontrado en algunos de esos paseos como la propia figura era recreada en otras pequeñas estructuras, en esta pequeña hornacina, donde volvía a aparecer la figura de este Cristo, en este caso, bueno, pues incluso con la columna, bueno, también una visión muy cercana a este original, que se encuentra en una de las estancias y que además, como podemos apreciar, tiene todas las hechuras de un paso procesional que evidentemente en un momento determinado pudo ser objeto de salida, no voy a decir por la propia ciudad, pero quizás sí por algunos espacios del propio convento. Bueno, evidentemente en esta contemplación o esta idea de contemplar
partiendo, por supuesto, de ese contraste entre lo cotidiano y el asombro que pueda representar lo imprevisible en el interior del propio convento, siguen apareciendo otras obras, este Cristo con la columna, bueno, que ahí están como testigos justamente del paso del tiempo y que nos también ayudan, ¿por qué no?, a conocer y a comprender un poco más justamente lo que era la vivencia y ese día a día en el interior del propio convento. El silencio del paseo, porque evidentemente estamos realizando, aunque sea de manera visual, ese paseo. Lo quería iniciar con esta imagen de un banco en el que podíamos sentarnos y con algún libro leer tranquilamente y contemplar todo aquello que nuestra mirada pudiera entender como interesante, perdiéndose en los rincones, en las estancias, en los pasillos, etcétera, etcétera. De hecho, quien ha escrito en alguna ocasión justamente sobre el paseo, Robert Wassler, es motivo también en esta cita de Luigi Amara, donde dice lo siguiente, ¿no? Al paseante, escribe el propio Wassler, le acompaña siempre algo curioso, reflexivo y fantástico, y sería tanto si no lo tuviera en cuenta o incluso lo apartara de sí, pero no lo hace. Más bien le da la bienvenida a toda clase de extrañas y peculiares manifestaciones. Hace amistad y confraterniza con ellas porque le encanta, las convierte en cuerpos con esencia y configuración, les da forma y anima, mientras ellas, por su parte, lo animan y forman. Me parece también muy acorde esta idea de, bueno, cómo convertir el paseo, y muy posiblemente aquí está el germen de esta ponencia, convertir el paseo no solamente en algo curioso, sino plantear a partir de él esa idea de lo reflexivo y lo fantástico, ¿por qué no? Porque posiblemente en el encuentro de toda una serie de imágenes que no son propias en nuestra cotidianidad, pues justamente ahí se genera un poco esa idea, por una parte, como decíamos anteriormente, del asombro y en este caso también de lo fantástico, ¿no? Como por ejemplo centrar y detenernos, aunque sea un instante, en este limonero, ¿no? Y bueno, ver cómo sus frutas maduras siguen copando las ramas de este árbol que evidentemente llevará mucho tiempo allí, ¿no? Unas estancias donde los jardines van a ser también los protagonistas y en ese sentido me venía a la memoria este poema de Emily Dickinson, una persona que curiosamente no era una monja de clausura, pero sí fue una poeta que apenas pisó el exterior de su casa y eso no fue nunca óbice para que creara poemas tan grandiosos como el que les traigo aquí, que ilustra un poco esta imagen y que, bueno, pues vienen a demostrar que muchas veces el mundo no se encuentra única y exclusivamente al abrir una puerta y salir a la calle, sino que ese mundo puede estar perfectamente en el interior de cualquier persona. Al fin y al cabo, hablamos de mundos, hablamos de realidades, ¿no? Como ocurre con el convento de la Encarnación. La realidad que se sustenta desde el exterior con la propia ciudad y ese mundo interior que se, digamos, bueno, representa todo lo que es el interior del convento y esos grandes, por qué no decirlo así, deambulatorios que suponen esos pasillos, los jardines, etcétera, etcétera. En mi jardín avanza un pájaro, sobre una rueda con rayos de música persistente como un molino vagabundo. Jamás se demora sobre la rosa madura, prueba sin pasarse, elogia al partir. Cuando probó todos los sabores de su cabriolé mágico va a remolinear las en lontananzas. Entonces me parece acerco a mi perro. Y a los dos nos preguntamos si nuestra visión fue real o si habíamos soñado el jardín y esas curiosidades. Pero él, por ser más lógico, señala mis torpes ojos, las vibrantes flores, sutil respuesta. En esta vaga lectura, que me van a perdonar, por supuesto, que no suelo ser gran recitador de poemas, más bien
me baso simplemente los leo y en ocasiones pues tampoco los leo demasiado bien, pero bueno, en esta lectura rápida podrán comprobar que aflora, nunca mejor dicho, la palabra jardín y además también las vibrantes flores. Y es que, bueno, eh, hay diversos patios en el convento de la Encarnación que tiene en sus jardines, ¿no? Como bien dice el título de este apartado, ¿no? El convento y sus jardines, la melancolía del retiro, jardines en los que, bueno, pues los naranjos, incluso los limoneros, se mezclan desde el punto de vista visual con esa imponente torre de San Sebastián, como vemos en este caso, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, son cinco. Aquí estamos viendo uno de ellos. Bueno, en este caso, jalonado por estas estructuras geométricas en las que se insertan las flores y los diferentes cultivos que van floreciendo con el paso del tiempo. Bueno, en algunos casos yo podría casi comparar este tipo de jardines con la idea del giardino secreto propio del Renacimiento, ese jardín secreto que del punto de vista civil o regio, que es donde más se desarrolla esa estructura, hablábamos de una superficie, evidentemente con sus plantas, flores, árboles, setos de boj, etcétera, etcétera, que habitualmente estaba oculto para el resto de la gente que pasaba por aquella zona y además siempre muy cercano a los aposentos del rey de turno o del lugar del morador del lugar donde se desarrollaba esa estructura. En este caso es un jardín que evidentemente está oculto a los ojos del resto de ciudadanos o de paseantes de la ciudad y también está cercano justamente a las estancias donde día a día pues habitan, duermen las propias madres, ¿no? Además, incluso la idea del hortus conclusus, esa huerta o ese jardín cerrado, también podía estar presente aquí, como ese lugar vinculado a la representación de la Virgen con el niño, como podemos también ver en estas imágenes. Bueno, este otro plano de este jardín, de este primer jardín que estamos viendo, o este primer patio. Hay otro, algo mayor, que también, bueno, pues alberga otras macetas, otras plantas que siguen dando frescor a todo lo que es la estancia, en este caso, bueno, pues mucho más diáfana, como podemos comprobar, pero que sigue también planteando esa idea de patio interior, en este caso quizás más cercano a los patios interiores propios andaluces, ¿no? No en vano los patios antequeranos también son deudores un poco de la estructura de los patios cordobeses y dentro todos un poco de la definición de esos patios propios del Renacimiento. En este otro, que además alberga esta fuente, pues podemos encontrar también ya árboles frutales, de cítricos, que vienen un poco también no solamente a ofrecer ese momento de sombra, de regocijo o de tránsito entre la luz del sol y lo que es la frescura que pueda dar las ramas y las hojas del árbol en sí, sino también sigue siendo un espacio que nos invitan al sosiego, a la paz, a detenernos, aunque sea un instante, no solamente para contemplar algunos de esos elementos, como por ejemplo esta interesante fuente de cierta singularidad, hasta casi renacentista, podríamos decir, ¿no? Y que, bueno, pues incluso si nos fijamos en algunos de los detalles que nos brindan esos elementos, en este caso algunas marcas que están presentes en esa fuente, pues nos dan habida cuenta también no solamente del paso del tiempo, sino también cómo se configura la imagen de ese mismo espacio, ¿no? Timbrada queda la piedra como se nos antoja la piel, ¿no? Dejando que el tiempo escriba su letanía de lo que ya fue, en un intento de consagrar al silencio la verdad de la palabra, la certeza de la caricia hecha mención.
Este otro, bueno, es mucho más simple, mucho más relacionado con ese patio interior, incluso que nos podía remitir a un patio de una casa de vecinos, simple, con una pequeña fuente y bueno, una pequeña, digamos, estructura central en la que se albergan estas pequeñas plantas, donde, bueno, incluso acercando un poco la mirada, percibimos los detalles de la naturaleza, cómo va floreciendo y otorgando también una diferenciación ante el propio espacio del patio, ¿no? Vemos toda la estructura de la pavimentación, ¿no? Cómo contrasta con el verde, majestuoso, simplista, pero ubicado en el centro del propio patio. Y el último de ellos, el quinto, creo, bueno, si obviamos, por supuesto, el compás de entrada, que sería, digamos, el sexto, en este caso, bueno, pues no he tenido ninguna imagen, pero se me parecía más interesante también resaltar los que se encuentran en el interior. Este también podría ser un ejemplo de esa idea de hortus conclusus, en este caso es una huerta donde además posee un pozo en el centro que también nos puede remitir en su estructura a recordar un poco las casas romanas con sus impluvium y cómo se recogía el agua de lluvia para poder abastecer no solamente la vivienda, sino también bueno, pues las flores y otros elementos verdes que se plantaran. En este caso, esta huerta nos habla también de la simplicidad, también del propio trabajo diario de las madres. De nuevo aparecen los árboles de cítricos y además es un lugar donde, bueno, aquí alguna imagen ya más detenida de ese pozo, algunos detalles de esos cítricos, como decía, de esos árboles, y bueno, donde podemos encontrarnos bueno, retazos del tiempo que han ido fraguándose con el devenir de los años y que ahora se encuentran, bueno, pues ahí un poco no esparcidos, pero sí desubicados, pero que nos siguen hablando también un poco de lo que pudo ser todo aquel conjunto o aquel lugar, ¿no? Basas de algunas columnas, morteros, aquí otra base de columnas, y donde, bueno, pues lentamente se va apreciando justamente el silencio del tiempo, no un silencio solamente roto por cómo va creciendo esos musgos, esos mohos, que de alguna forma también van otorgando una singularidad al propio elemento, ¿no? O como diría el propio Henry David Thoreau, ¿no? Solo el silencio es digno de ser oído, ¿no? Y como ese silencio se puede oír perfectamente en su paso diario y cómo poco a poco va mermando la belleza de las propias frutas en este caso, conviviendo con otras que acaban de caer, que van rompiendo las hojas secas. Esa dignidad de ser oído, de ser oída, es posiblemente también esa idea de silencio que podríamos perfectamente imaginar estando allí sentados en un momento determinado y ver, contemplar o escuchar cómo cae esa fruta, cómo rompe, hace crujir las hojas y bueno, empieza su proceso de degradación que no es más que el inicio de una nueva vida que puede estar perfectamente cuando la tierra absorba justamente esas frutas, ¿no? Por supuesto, el momento de la oración es fundamental y de alguna forma pues también puede quedar reflejado en algunas de estas imágenes donde, bueno, incluso, bueno, aquí están esos espacios donde ellas, bueno, pues desarrollan su liturgia habitualmente, donde las madres pues cantan, rezan y hacen mucho más evidente esa labor espiritual que desarrollan en el convento. Pero también tenemos otros espacios
y aquí me parecía interesante traer a colación la propia cita de un poema de Mario Benedetti, esas celosías para mirar y otras para no ser mirado. Hay esos otros lugares a los cuales se accede por las pequeñas escaleras, pasillos, que nos llevan a esos tránsitos como este de aquí, que se encuentra justamente ya en la parte alta del campanario, pero no es todavía el lugar donde se encuentran justamente las campanas, sino es un tránsito, una especie de cuerpo intermedio que hacia la ciudad se nos presenta como una especie de cubo cerrado, solamente roto por la presencia de esas celosías, que evidentemente bueno, pues permiten, como decía el propio Benedetti, mirar y no ser mirado, ¿no? O no ser visto, ¿no? Donde además también perfectamente podíamos sentarnos y regocijarnos con el silencio que se percibe justamente en esta estancia y bueno, deleitarnos con alguna que otra lectura, ¿no? En este caso a mí me parecía interesante resaltar justamente la presencia de esas celosías que, como digo, conectan también con el exterior del propio convento, ¿no? Bueno, donde evidentemente, como dice Pascal Quignard, en un momento determinado solo el silencio permite contemplar al otro, ¿no? Y es justamente en ese momento de oración y también en ese momento de silencio donde se produce, ¿por qué no?, ese contacto eh, que permite también, por supuesto, abordar desde otra perspectiva esta idea de silencio. Como digo, siempre en algunos casos pasillos, otros elementos propios de esos lugares tan característicos dentro del convento, que nos hablan no solamente de lo cotidiano, sino también del paso del tiempo y cómo se manifiesta de una forma o de otra en el devenir del propio convento, ¿no? Donde, como Paul Auster en algún momento también refirió, oír el silencio que sigue a la palabra de uno mismo se convierte también en algo fundamental, ¿no? Después del rezo se produce ese silencio que permite esa ligazón con la divinidad y que evidentemente es también parte consustancial de la propia liturgia, como hablábamos anteriormente, de las madres carmelitas, ¿no? Y incluso para finalizar este recorrido, nos quedaba un poco la idea del silencio de la lectura, ¿no? Que, bueno, evidentemente contrasta un poco en su construcción, porque lectura, que implica el producir algún tipo de sonido en un momento determinado, contrasta con esa idea del silencio, aunque evidentemente en este caso me estoy refiriendo a ese momento de placidez y de tranquilidad en el que en ese sosiego de esa estancia o de ese lugar uno se sienta, coge algunos de los libros que también nos encontramos en el interior de este convento y puede regocijarse con su lectura, ¿no? Libros que en muchos casos pues, nos están relatando, son publicaciones, algunas del siglo XVII, otras del siglo XVIII, donde bueno, pues se nos está, como en este caso, relatando las obras del Beato Padre Fray Juan de la Cruz, en cuyo interior de esos volúmenes, pues evidentemente se encuentran en algunos casos profusamente ilustrados con estos grabados en unas buenas ediciones, hay que decirlo. Bueno, pues nos vamos encontrando un poco diferentes publicaciones, en este caso, como ven, esta de tipo regio, donde aparece incluso la figura de rey. En otra también nos podemos detener en pequeños detalles de esas mismas publicaciones que van también apareciendo en las ilustraciones y también algo muy interesante que es cómo irá apareciendo también, bueno, pues los vestigios de quienes conformaron esa lectura de estos libros, ¿no? Bueno, pues en este caso es de Antonia de Tejada, una de las madres que en ese momento pues estaba ahí y a cuyo libro pues pertenecía y dejaba justamente bueno, evidenciado en esta, digamos,
pequeña firma, ¿no? Bueno, otros libros también de profesiones que tiene este fondo. Aquí tienen, por ejemplo, este de 1601, este libro de profesiones, posiblemente de los primeros, que se generara ya con las madres instaladas en el convento de la Encarnación. Y como les decía, bueno, pues van apareciendo en algunos de esos libros, pues los titulares que fueron de ellos en el momento de su lectura. Soy de María Antonia Capitán y Ávila, por ejemplo, Sor Dolores de Jesús, bueno, pues quienes además dejaban esos libros allí, hacían ver que eran suyos y que estaban en ese momento siendo leídos por esa persona, por esa madre en cuestión, pero por supuesto pasaban a integrar el fondo de la biblioteca del propio convento, ¿no? Incluso muchas veces se habla de la inexistencia de literatura vinculada a las madres carmelitas calzadas, y es cierto que no es habitual encontrar muchos ejemplos de esa literatura. Quizás algo que se pueda parecer a ello sean a lo mejor oraciones que quedan plasmadas en el papel, como en este caso esta oración que están viendo aquí, que no aparece firmada en este caso, pero que bueno, dan la vida cuenta un poco también de cómo ese día a día también se podía trasladar al ámbito literario, en la tranquilidad de la biblioteca o de esa estancia donde los libros iban también floreciendo, y también florecía, ¿por qué no?, la inspiración divina de algunas de las madres que ocupaban aquellos lugares, ¿no? Esta oración incluso de puño y letra, que bueno, pues también vuelve un poco a hablarnos de esa, no sé si decir literatura en ciernes, aunque no creo que a lo mejor llegue a tanto. Sin embargo, esta oración evidentemente tiene estructura y hechura de un poema que, bueno, pues fue escrito en su momento y que evidentemente queda como reflejo de lo que era un poco esa idea de creación literaria, aunque bueno, pues esto evidentemente hay que cogerlo con pinzas, porque es un ejemplo, un pequeño ejemplo de la riqueza que puede tener también y que atesora este convento de la Encarnación desde el punto de vista literario. Y para terminar, el último punto de esta intervención, espero no haberme pasado demasiado en las pretensiones de la misma, era hablar de esta idea de los días venideros, ¿no? Y para ello, pues, quería utilizar algunas imágenes donde justamente algunas de las madres carmelitas miran al pasado, ¿no? Desde el futuro están mirando lo que ha sido su pasado, ¿no? A esos 500 años de transición que ha habido desde que llega la orden hasta Antequera y la ubicación actual desde donde, por ejemplo, se hace esta imagen, ¿no? Una imagen, paso hacia atrás, que evidentemente también nos sirve para plantear un poco el futuro de esta orden, de esta congregación, que esperemos que sea evidentemente largo y prolífico, y por supuesto como un ejemplo más de vigencia, donde las tradiciones están muy presentes en su manera de disfrutar el día a día, entre oraciones, entre tareas cotidianas, entre bueno, pues, los rezos, la comida, bueno, la música también en un momento determinado, evidentemente dan a vida cuenta de una orden que ha pervivido con el paso del tiempo. De hecho no son nada más y nada menos que 500 años, y bueno, pues un poco la mirada, como decía, a ese pasado desde un futuro que entendemos es también un presente lleno de posibilidades. Y simplemente, porque claro, hemos estado hablando del silencio en todo momento, y bueno, me gustaría acabar también con esta otra cita, en este caso de Federico García Lorca, que dice: oye, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado, un silencio donde resbalan valles y ecos, y que inclina las frentes hacia el suelo.
Muchas gracias.